Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Alabado sea Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu nos instruye, nos hace recordar lo que ya hemos aprendido.
nos hace ser obedientes a las instrucciones. Prepara, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos, Señor, instrúyenos, edifícanos, fortalécenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Quise que nuestro pensamiento, a la luz de la cruz de Cristo, como hoy está presente por el pan y el vino, quise que nuestro pensamiento comenzara con este canto: ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. Y sobre todo lo que más me gustaría, y ese es el propósito del mensaje que os quiero compartir, es que al terminar este mensaje, aunque no volvamos a cantar la canción, cada uno de nosotros salgamos reforzados si cabe en esta oración. Ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. El mensaje de la vida y de la muerte de Jesús, o los mensajes que de ella llegan a nuestras vidas por medio de la palabra, son mayormente de esperanza, de perdón, de gracia, de misericordia, mensajes de amor, de paz con Dios, de reconciliación, de salvación, de vida eterna. Por tanto, mensajes que nos revelan la maravillosa obra de Dios a favor de cada uno de nuestras vidas y especialmente para nuestro gozo. Pero la vida y la muerte de Jesús también nos revelan el carácter y las motivaciones que Él tuvo. Nos revelan el sentir que hubo en Él. Y todo para que nosotros sepamos cómo imitarle, para que nosotros sepamos cómo seguir sus pasos. En definitiva, para que sepamos y podamos ser auténticos cristianos a la luz de lo que, entre otros, el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, el que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Cristo vivió. Y la vida y muerte de Jesús están ahí en las Escrituras, iluminadas a nosotros por el Espíritu Santo también, para que tengamos esa referencia, su carácter, sus motivaciones, su sentir, que le llevó a ser quien era sobre esta tierra, a vivir y morir como murió en esta tierra, a fin de que nosotros tengamos a alguien y de manera concreta cómo seguirle, cómo imitarle, cómo seguir sus pasos, cómo vivir como Él vivió, tal como expresa el apóstol Juan. Y si algo tenía claro el apóstol Pablo, otro de los apóstoles, es que para vivir como Él vivió, nos es necesario tener y comprender el sentir que Él tuvo y las consecuencias prácticas de ese sentir. Consecuencias en Él mismo, en Jesús, consecuencias para cada uno de nosotros y consecuencias a través de nosotros en muchas otras personas. Por eso, en medio del precioso himno cristológico que se nos acaba de leer en Filipenses 2, el apóstol incluye un mandato central, fundamental. Versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto no es una sugerencia, hermanos. En medio de toda la argumentación de versículos anteriores y aún de los que vienen después, el apóstol nos deja en ese poema, en ese himno cristológico como lo conocemos, nos deja este mandato, porque todo aquel que realmente ha entendido quién es Cristo y lo que ha hecho, no puede desear otra cosa más que sentir como Él sintió. Comprendemos la oración del canto que hemos cantado: ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. Y lo primero que hace el apóstol Pablo en este capítulo 2 es describir de una manera preciosa a los destinatarios de este himno, a los destinatarios de esta palabra, de este mandato, en definitiva. Y los define con las siguientes expresiones. Se refiere a ellos en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses: los que tenemos alguna consolación en Cristo.
o como dice la versión que se nos ha leído, sentimos algún estímulo en nuestra unión con Cristo. Los que tenemos algún consuelo en su amor. Los que tenemos alguna comunión y compañerismo del Espíritu. Los que tenemos algún afecto entrañable. Los que tenemos alguna misericordia. La tenemos porque la disfrutamos de Él y la tenemos porque la expresamos a otros. ¿Nos reconocemos en este pasaje, en estas palabras? Si no te reconoces, evidentemente, pues todo lo que sigue no va contigo, está claro. Pero si nos reconocemos con alguna consolación en Cristo, algún estímulo de nuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún afecto entrañable, alguna misericordia, alguna comunión y compañerismo del Espíritu, los que nos reconocemos en esta descripción preciosa, somos los destinatarios de todo lo que continúa diciendo el apóstol, y especialmente de ese mandato central, rodeado de algunos más, pero que tienen que ver con ese mismo mandato central, tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es para nosotros en este día y es para gozo del apóstol cuando lo escribía, completad mi gozo, dice el apóstol. Pero es que es para gozo aún del propio Señor, que se alegrará y se gozará de ver en nosotros el mismo sentir que Él tuvo. Y es para gozo de muchos que vivirán las buenas, maravillosas consecuencias de quienes obedecemos este mandato. Por tanto, es un mandato para gozo en todas las direcciones posibles. Y el mandato hacer una aclaración necesaria porque, como sabéis, y ocurre con tantas palabras en nuestro idioma, su evolución a veces las lleva a que pensemos al escucharlas o al leerlas en una serie de cosas que igual no son las que quiso transmitir el apóstol cuando escribió el texto. Porque que haya el mismo sentir en nosotros que en Cristo Jesús no tiene nada que ver con lo que hoy casi todo el mundo interpreta por sentir, una cuestión emocional. Y no digo yo que al sentir como Jesús no nos emocionemos, y tanto que nos tenemos que emocionar. Pero fijaos, una cosa es emocionarnos porque sentimos como Jesús y otra cosa es confundir que sentimos como Jesús porque nos emocionamos. Cuidado, porque el orden de los factores puede alterar el producto. En el contexto y en el original en que está escrito el texto dice, haya en vosotros el mismo froneo, que es la palabra griega para sentir, o que se traduce como sentir o pensar, incluso como actitud, que en la versión que se nos ha leído, hay en vosotros este mismo froneo que hubo en Cristo Jesús. Pensar, sentir o actitud, como he dicho, es como se traduce al castellano, pero su significado es interesante al buscarlo en un diccionario bíblico, que es el siguiente. Y es bueno entender este significado para entender y comprender qué significa sentir como Cristo sintió. Significa pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta manera, implica interés o reflexión moral y no una mera opinión no razonada. ¿Vosotros creéis que hoy en día alguien interpreta la palabra sentir así? Yo creo que no. Yo creo que todo el mundo interpreta sentir con una ebullición de emociones, que sí, que se pueden dar y ojalá se den, pero que no son lo que significan en el texto bíblico. Si somos de aquellos a los que define el apóstol en el primer versículo, lo que se nos pide a continuación para que el gozo sea completo, no es que sintamos impulsos emocionales y que funcionemos a base de impulsos emocionales, sino que decidamos con plena convicción, todos y cada uno de nosotros, lo que dice anteriormente y después el apóstol Pablo en este himno cristológico. Sentir lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no haciendo nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿A vosotros os parece que la obediencia a esta palabra puede estar basada en emociones? La obediencia a esta palabra está en sentir lo que Cristo sintió. Porque esto fue no un impulso o emoción en el Señor Jesús. Esto fue lo que llevó a Jesús a decidir, versículos 6 al 8, no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el sentir de Cristo que ahora se nos pide a nosotros. Una decisión o una serie de decisiones como las que Cristo tomó, porque tuvo el sentir que tuvo, fruto de pensar, considerar, de estar mentalizado de una cierta manera. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice: cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Porque la mentalidad con que afrontamos nuestra vida cristiana es fundamental, no los sentimientos / emociones, las cuales deberán darse, sí, pero van a depender de muchos factores, factores culturales, factores educativos, factores de personalidad, y por tanto no van a ser iguales las emociones en todos. Lo que sí ha de ser en todos igual es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pensar, considerar, estar mentalizado de una cierta manera. Lo que Cristo hizo fue fruto del interés y reflexión y no de una mera opinión no razonada o emocional. Lo que Cristo hizo y se nos pide es que lo que hagamos sea fruto del mismo amor por Dios y por nuestros hermanos, como el que Cristo tuvo por cada uno de nosotros, que nos consideró superiores a Él mismo, cuando se hizo obediente hasta la muerte, cuando se humilló hasta ser el más pequeño de los hombres sobre esta tierra, siendo como era el mismísimo Dios. Ese es el sentir de Cristo Jesús y es lo que se nos está pidiendo, que hagamos lo que Él hizo, fruto de esa reflexión, de ese amor, de ese interés y reflexión que convirtió en expresiones prácticas como las que ahora se esperan también de nosotros. Porque el mandato apostólico de tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús nos llevará también a nosotros a tomar decisiones más allá de sentimientos o emociones. Nos llevará por amor a tomar decisiones como las 3 que en estos versículos hemos leído que Él tomó. 3 decisiones que van a manifestar que tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Bien entendido, bien practicado, bien expresado. La primera decisión que nos narra el texto es la de despojarse. Se despojó a sí mismo de su gloria, de su divinidad, para venir a servir a esta tierra. Despojarnos, pues, de lo que sea necesario para el bien de los demás, porque sus necesidades nos importan, no mirando cada uno por lo suyo, sino también por los de los demás. Y eso es lo que hizo Cristo, que después de mirar por lo suyo dijo: no, ahora toca quitarse el traje de gloria y ponerse el traje de siervo. Ese fue el sentir de Jesús. Y eso es lo que cualquiera que obedece este mandamiento deberá hacer: despojarse de lo que sea necesario, dinero, tiempo, lo que sea necesario. Hermano, hermana, como iglesia tenemos un potencial impresionante. Solo los que estamos aquí, y falta la mitad de la iglesia, hermanos, tenemos un potencial impresionante. Porque con Dios dirigiendo y nosotros con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, los que estamos aquí, insisto, y nos falta media iglesia, tenemos lo necesario para que realmente
puede hacerse una obra preciosa, o Cristo puede hacer en nosotros y a través de nosotros una obra preciosa. Pero nos encontramos a veces, y ayer nos reunimos en el ministerio, y a veces nos encontramos con la frustración de los muchos que no terminan de despojarse, que aun sirviendo, sirven no tanto en base a lo que dejan para servir, sino en base a lo que les viene bien hacer, cuando les viene bien hacerlo y si les viene bien hacerlo, o según la emoción que tengan en el momento. Y hermanos, eso con todo el potencial que tenemos minimiza nuestra capacidad, porque no actuamos conforme al sentir de Cristo, que fue despojarse para hacer posible lo que hizo posible, sino que demasiadas veces y demasiados de nosotros actuamos, sí, actuamos, pero sin despojarnos. Solo cuando puedo, siento o me viene bien hacerlo. Y así no es el sentir de Cristo. Hay una necesidad, hay dos, hay 1000 necesidades. Tú y yo, despojándonos de tiempo, de dinero, de esfuerzo, el Señor hace maravillas con nosotros. Porque las hizo Él y nos enseñó el camino para que también nosotros las hagamos. La decisión también que tomó Jesús fue de servir a los demás a cambio de nada. Y este es otro elemento que nos cuesta. Y cuando vemos que hacemos algo y nadie lo agradece o nadie lo reconoce, nos quitamos de ganas ya de servir. Y el Señor Jesús vino a hacer lo que tenía que hacer porque tenía que hacerlo y porque sabía que necesitábamos que lo hiciera. Independientemente de cómo le fueran a tratar. Y ya sabemos todos cómo le trataron. Acabamos de simbolizar el trato que recibió por su servicio en esta tierra. Pero dice el Señor, hay en vosotros este sentir que le llevó a decidir servir sencillamente porque había una necesidad. Y tú y yo tenemos mucho que aportar a ella cuando nos despojamos y cuando no esperamos nada a cambio del servicio que ofrecemos. Ese es el sentir de Cristo Jesús, que le llevó también, en tercer lugar, a obedecer a Dios, aunque esto suponga tener pérdidas personales de todo tipo, incluso hasta la muerte. Y aquí es donde tal vez nos traiciona nuestro sentir comparado con el de Cristo, porque a veces estamos dispuestos a dar mientras no nos cueste mucho o casi no nos cueste nada. Y sin embargo Jesús estuvo dispuesto a obedecer a Dios, le costara lo que le costara. Me encanta una estrofa que no conocía, con la que Eli ha empezado en el preludio del culto. Los que estabais aquí la habéis escuchado, incluso cantado. ¿Cómo era la estrofa? ¿Dónde está Eli? Ah. No, la tercera. Aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás. Me ha encantado porque yo tenía el pensamiento, lógicamente, en mi corazón y en mi mente, y al escuchar esta estrofa que no conocía desde canto, la otra sí, digo, ¿qué necesidad tenemos de recuperar ese espíritu, hermanos? Yo sé que muchos de vosotros lo habéis tenido y seguramente aún lo tenéis, seguro, porque os han llamado lo que os han querido llamar y habéis seguido adelante. Gloria a Dios por vuestro testimonio, hermanos. Porque esta parte de la iglesia que aquí está, fundamentalmente, es la que ha recibido lo que no está escrito por ser lo que es y creer lo que cree. Y gloria a Dios por vuestro testimonio. Pero, hermanos, la iglesia tiene que seguir hacia adelante. Y hacia adelante solo podemos seguir aunque nos llamen lo que nos llamen. Aunque haya un precio que pagar. Y, hermanos, servir a Dios y obedecer a Dios, que es lo tercero que hizo Jesús en su vida, hay un precio que pagar. Si solo quieres servir, ya digo, porque te apetece, porque lo sientes, porque te gusta, cuando te apetece, cuando lo sientes y cuando te gusta, si solo sirves con estos criterios, en ti no está el sentir de Cristo Jesús. En ti está el sentir de cualquier persona que pertenece a una ONG y que hace las cosas también buenas. El sentir de Cristo Jesús está dispuesto a despojarse de lo necesario por el bien de otros, a servir a los demás, aunque otros no lo agradezcan, y a obedecer a Dios en lo que Dios sea que nos pida, aunque nos venga mal, aunque no nos venga cómodos. Porque ¿cuáles fueron, son y serán las consecuencias del sentir de Cristo y de que nosotros tengamos este mismo sentir? Porque lo que Cristo sintió e hizo tuvo consecuencias. Y cuando la iglesia recibe este mandato y lo obedece y siente como Cristo sintió, hay consecuencias. Y hermanos, ninguna
absolutamente ninguna mala. En primer lugar, las consecuencias de este sentir que recayeron sobre el propio Señor Jesucristo y que fueron las siguientes. Y aquí vamos a ver puramente Biblia para ver esas consecuencias del sentir que hubo en Cristo Jesús. Hechos 2:36. Sepa bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Primera consecuencia para Cristo en su sentir. Isaías 53:11-12 en forma de profecía, pero que también se cumplió en Jesucristo. Después de su sufrimiento, dice el texto, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, otra consecuencia, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Estas son consecuencias para el mismo Cristo, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Y en nuestro texto de hoy, en Filipenses 2, 9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta es la consecuencia en Cristo de su sentir. ¿Cuál es la consecuencia en nosotros del sentir de Cristo? 1 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Gloria a Dios, hermanos. La consecuencia del sentir de Cristo en nosotros. Hebreos 9:15 y 28. Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto, Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, los nuestros, hermanos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes le esperan. Consecuencias del sentir de Cristo para ti y para mí, hermanos. Pero también hay consecuencia en nosotros cuando tenemos el sentir que Cristo tuvo. Mateo 19, os aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No que no haya que dejar cosas, hemos hablado de despojarse, pero consecuencia, todo el que haga esto recibirá 100 veces más y la vida eterna. Mateo 16:25, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. El que se despojó, el que sirvió, el que obedeció. ¿Que habrá pérdidas materiales? Sí. ¿Pero que habrá ganancia espiritual y eterna? También. Mateo 5:10, dichosos, felices, en grado sumo, los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Nos conformamos con un pequeño reino en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, y a veces por eso estamos renunciando al reino que dice Dios que nos pertenece, cuando por seguirle a Él, por tener su mismo sentir, podemos ser perseguidos. Dichosos, felices seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y llenaos de júbilo porque os espera una gran recompensa en el cielo. Estas son las consecuencias de tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Consecuencias para nosotros de vivir con ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y por último, las consecuencias que en otros tendrá
el que nosotros tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Mateo 25, 35. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me disteis alojamiento. Necesité ropa y me vestisteis. Estuve enfermo y me atendisteis. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Hay consecuencias en otros cuando tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hechos 11, 20. Anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Hay consecuencias en otros cuando tú y yo tenemos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Así que, como hemos observado, hermanos, el sentir de Cristo trajo grandísimas bendiciones para nosotros. Pero además, cuando nosotros obedecemos el mandato apostólico de tener el mismo sentir que Jesús tuvo, se multiplican las bendiciones para nosotros y para aquellos que nos rodean, hermanos. Esta es la vida que Cristo nos propone. Esta es la vida que el apóstol nos propone en medio de un himno cristológico que nos emociona, que nos hace ver la maravilla de la obra que Cristo hizo por nosotros. El Señor nos está diciendo hoy, sí, deleítate en este himno, deleítate en él, porque para eso es, pero completa el gozo sintiendo tú lo mismo. Porque el gozo no está completo si solo Cristo siente esto y tú y yo no. Y no solo el apóstol es el que pedía esto, sino que en medio del himno lo pide para todos y cada uno de nosotros. De manera que el gozo suyo, sí, el del propio Dios y el nuestro, sea completo. Y no solo el nuestro, sino consecuentemente el de aquellos que por nuestra manera de vivir podrán ser alcanzados para la gloria de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ¿hay alguna, hermanos? Si algún consuelo de amor, ¿hay alguno, hermanos? Si alguna comunión del Espíritu, ¿hay alguna? Si algún afecto entrañable, ¿hay alguno? Si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no fueron en Él, ni lo habrán de ser en nosotros, un subidón emocional. La emoción vendrá después, porque a cualquiera que siente como Cristo y actúa como Cristo, la vida se convierte en algo extremadamente emocionante, hermanos. Pero esas emociones solo serán el efecto de sentir como Cristo. Y no hay que confundir eso como que cuando yo me emocione, entonces sentiré como Cristo. No van por ahí los tiros, hermanos. No fueron ni en Él, ni habrán de ser en nosotros un subidón emocional, sino decisiones cabales y razonadas que nos lleven cada día a despojarnos de lo que sea necesario por el bien de los demás. Tiempo, dinero, lo que fuera necesario, con tal de poder bendecir a otros con nuestras vidas, porque sus necesidades nos importan, como a Cristo le importaron las nuestras. Él no vino ni hizo nada porque Él lo necesitara. Todo lo que hizo, y este himno manifiesta, es porque tú y yo lo necesitábamos. Haya en nosotros el mismo sentir y despojémonos de lo que haya que despojarse. Cada día sirviendo a los demás a cambio de nada, sencillamente porque así lo hizo Cristo y así es como yo lo haré en su nombre y para su gloria. Me lo reconozcan o no me lo reconozcan, me aplaudan o no me aplaudan. Y cada día obedecer a Dios
aunque esto suponga tener pérdidas personales de todo tipo y hasta la muerte. Este tema es delicado porque supeditamos, a veces por prudencia, pero a veces también por falta de convicción, supeditamos nuestra obediencia a Dios. Ya no digo a la iglesia o al pastor, no, a Dios mismo, en cosas que sabemos que debemos tal vez hacer o dejar de hacer, y lo supeditamos a cómo otros opinan a nuestro alrededor de ello. Y si vamos a perder algún amigo o algún familiar enfadado, entonces nosotros como que nos refrenamos. Ese no es el sentir de Cristo Jesús. Obedecer a Dios, aunque esto suponga pérdidas. Recordad que el Señor dará 100 veces más y la vida eterna a quien así siente y actúa. Pues como hemos visto, las consecuencias son múltiples y maravillosas, ahora en la tierra y eternamente en el cielo, para nosotros y para muchos más a través de nosotros, hermanos. Que el Señor nos ayude a hacer nuestra otra vez, no la vamos a cantar, pero la oración que introducía este pensamiento: ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. Ahora ya sabemos lo que significa sentir con su corazón. Emocionante, sí, pero no a golpe de emociones, sino cabalmente decidiendo y obedeciendo la voluntad de Dios. Amén. Oramos, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por el sentir que hubo en tu Hijo, Señor, y que nos ha alcanzado a nosotros 2000 años después, y que sabemos que seguirá alcanzando a muchos hasta que Cristo vuelva, Padre, porque a poco que tu iglesia asuma el sentir de Cristo, esa obra seguirá realizándose sobre esta tierra, Padre. No la cruz, porque ya la sufrió Él, Señor, pero sí la obediencia, el servicio, la entrega que Él tuvo. Oh Dios, levántala, renuévala en tu iglesia, Padre. Gracias por los que hasta aquí la han tenido y han hecho posible que tu iglesia esté aquí con testimonio abierto en esta ciudad. Gracias, Padre. Pero, Padre, renueva, Señor, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Por favor, Padre, queremos ver y sentir como tú ves y sientes, para que nos mueva lo mismo que a Cristo le movió. Ayúdanos, Padre. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, reconocemos las muchas dificultades que a nuestro alrededor y en nuestras circunstancias tenemos, Señor. Pero no queremos que ninguna de ellas sea mayor que tú, mayor que tu sentir en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, reconocemos nuestra necesidad, Padre. Y te pedimos perdón por las veces que solo damos las sobras de lo que tenemos y somos. Perdónanos, Padre, y renueva en tu iglesia ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque has de recibir todavía mucha gloria, Señor. Porque muchos han de ser bendecidos por hombres y mujeres que como Cristo se entregan, se despojan y sirven, Señor. Oh Dios, ayúdanos a ser esa iglesia. Ayúdanos, Padre. Levanta siervos comprometidos con el sentir de Cristo. Levántalos, Padre, de en medio nuestro. Afirma a los que ya están en pie, Señor. Fortalece también sus vidas para que sigan en pie con el mismo sentir de Cristo. Oh Dios, te bendigo y te alabo, porque sé que lo estás haciendo y sé que lo harás, Padre, porque es tu obra y es únicamente para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro.
meditar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.